Tones. Ok, bueno, entonces nos quedamos en la sintomatología. Nada más para recapitular, no se les olvide, depende de 4 cosas. Qué tan intensa sea el descenso, ¿sí? La rapidez con la que se da el descenso, si es que tiene otra enfermedad de base el paciente que pueda condicionar otros síntomas, y también tiene que ver cómo está su reserva fisiológica del paciente, ¿no? O sea, la capacidad de tener mecanismos de compensación. No se les olvide, pueden haber sintomatología relacionada con la deficiente oxigenación tisular o puede haber datos propios de hipovolemia. Y esos datos de hipovolemia pueden ser datos de hipovolemia no necesariamente porque pierda literalmente volumen el paciente, ¿sí? No necesariamente. Generalmente van a haber datos de los dos, sobre todo en las anemias muy intensas. La magnitud del descenso. Aquí, ¿qué es lo más importante? Me interesa que vean esto para la diapo. Los síntomas iniciales de un paciente con anemia, los iniciales o el síntoma inicial es disnea de esfuerzo. Ese es el síntoma inicial de un paciente con anemia, disnea ante el esfuerzo. Posteriormente se agregan astenia y adinamia, ¿sí? Recordar algunos datos de compensación, taquicardia, ¿sí? Taquipnea, palpitaciones. ¿Cuál es el punto de corte que se ha visto que se considera el punto así de mayor, de una severidad muy importante y que tiene manifestaciones o afección del cuerpo de manera relevante? Menos de 5. Pero antes de que lo vayan a apuntar, les quiero decir algo, es muy interesante. ¿Cómo descubrieron esto? Los pacientes ingresados en terapia intensiva investigaron a los pacientes con niveles de hemoglobina muy bajo y veían hasta qué punto el paciente de verdad empezaba a tener hipoperfusión, daño de órganos y todo eso. Y se dieron cuenta que el cuerpo en reposo, sin que haga nada, puede tolerar niveles de mayores de 5 de hemoglobina. O sea, con menor de 5, así estés en reposo, empiezas a tener daño muy importante, ¿sí? Eso es en reposo. Y con cierto grado de actividad, con 7 gramos por decilitro. Si lo parafraseo un poquito más, una persona con una hemoglobina menor de 7, sin duda alguna, cuando haga la actividad física puede presentar fatiga, mucha disnea, puede tener mucha taquicardia con palpitaciones, ¿sí? Ese es uno de los fundamentos. Ese es uno de los fundamentos por los que el punto de corte, por los que se considera una anemia importante clínicamente y que se considera un dato a tener en cuenta para transfundir a un paciente, es un nivel menor a 7 de hemoglobina, ¿sí? Sobre todo si el nivel si la anemia o el descenso de la hemoglobina es de instauración muy súbita, ese punto de corte es muy relevante, ¿sí? Grados, a ver qué dice. Esto muy interesante porque te dice qué manifestación puede tener una anemia severa, una hemoglobina demasiado baja. No hay un punto de corte para el cual yo les pueda decir, miren, cuando tienes menos de esto aparecen estos datos. Puede variar de persona a persona dependiendo de su reserva fisiológica de su organismo, pero se ha visto que la expresión clínica de una anemia muy severa puede ser incluso como un estado confusional o un síndrome confusional agudo, deterioro del estado de alerta, ¿sí? Lo que habíamos visto, el paciente puede presentar complicaciones de la anemia, de una anemia de instauración muy rápida o descensos muy importantes. El paciente puede presentar un síndrome coronario agudo, o sea, un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Y en casos importantes el paciente puede tener manifestaciones de falla cardíaca, síndrome de insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando el síndrome de insuficiencia cardíaca congestiva sucede por causa de una anemia, se le llama cor anémico. Cor anémico. Cor cordis, corazón, y anemia, pues ya saben, ¿sí? Cuando son manifestaciones de falla debidas a la anemia tan importante, se llama cor anémico. Rapidez de instauración. Les decía, no es lo mismo que un paciente pierda 4 gramos en 10 minutos a que pierda 4 gramos en 10 años. Porque el que pierde 4 gramos en 10 años, por ejemplo, una úlcera gástrica que sangra media gotita al día,
No es lo mismo a que sangre súbitamente, no sé, 1 litro, ¿no? La velocidad de instauración es importante. Va a tener más manifestación el que tenga instauración rápida y menos manifestación el que tenga una disminución de forma muy lenta. Lo más bajo que yo he visto, de verdad, lo más bajo que he visto de hemoglobina, es impresionante porque de verdad veías al señor y parecía un papel, así de verdad, hasta por curiosidad, de verdad por curiosidad, me puse a revisar bien, por ejemplo, sus mucosas. Como nunca había visto una hemoglobina tan baja, me dio ganas de corroborar lo que dicen los libros y todo, por ejemplo, lo de las líneas de las palmas de la mano, todo eso que dice Harrison. Y ese señor estaba todo pálido, en su lengua, la lengua no tenía colores, no se veía rojita, pálida. El señor tenía una hemoglobina, ¿cuánto creen? Pero traten de, digo, no vayan a exagerar tanto, pero a la vez. ¿Cuánto? El de 5. No. 2. ¿Saben por cómo llegó el paciente? Con falla cardíaca. Datos de falla cardíaca. El paciente tenía disnea, taquipnea, tenía crépitos basales bilaterales. El pobre paciente de verdad se estaba muriendo. Apenas, pero no sabíamos qué tenía. Nosotros pensábamos que tenía falla cardíaca, pero como no habían salido de los laboratorios, decíamos, está palidísimo ese paciente, seguro es por anemia, ¿no? Lo que habíamos pensado. Pero nunca nos imaginamos que una anemia de 2. Sí. Fue tan lenta su instauración, tan lenta, que lo toleró hasta ese punto. Una pregunta, una persona que tiene anemia, cuando la hemoglobina está 7, menciona que ya se le tiene que transfundir sangre, ¿no? No es un criterio absoluto, pero miren, el criterio para transfundir un paciente depende de muchos factores. Pero de manera general e internacional se acepta que una hemoglobina menor de 7 es un valor el cual debes de considerar transfundir al paciente. Te repito, no es un criterio absoluto. Es decir, no porque siempre tengas menos de 7 es absoluto que hay que transfundir, porque es lo que les decía, no es lo mismo que tengas 6.5 pero que se desarrolló en 20 años. Seguramente el paciente que desarrolló esa anemia hasta 6.5 en 20 años, tú lo veas caminando en la calle normal, claro, si a él le pides, a ver, corre, pues sí tenga la taquicardia, pero se calma, deja de correr y bueno, se tranquiliza. Por eso no es absoluto ese criterio, pero desde un punto de vista de relevancia, 7 junto con un juicio o un razonamiento se puede considerar transfundir al paciente. ¿Sí? Para fines de examen, si un paciente tiene menos de 7 de hemoglobina y en reposo ya está taquicárdico, taquipneico, es un criterio de transfusión. Para fines de practicidad, así de todo o nada, ¿no? Menor de 7 y tiene los signos vitales alterados en reposo, ya es prudente transfundir al paciente y tratar la causa subyacente, porque no nada más le transfundo y ya estuvo, ¿no? Sino que te transfundo, pero además te busco por qué lo tienes, ¿no? Y te resuelvo esa situación. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Ahora, dependiendo de la enfermedad causal, pueden haber otros datos clínicos agregados. Por ejemplo, el libro dice la famosa, el signo llamado pica, ¿no? Pica es comer cosas que carezcan de valor, que tengan valor nutricional. Por ejemplo, comerte piedras, arcilla, cal, ahí te menciona incluso hielo, ¿sí? Sé que está extraño, pero por alguna razón instintiva, el cuerpo, le pide a la persona que coma polvo, de verdad es súper extraño, pero se relaciona mucho, no es diagnóstico, pero se correlaciona con deficiencia de hierro, el pica. Cuando lean el Harrison ahí lo dice, pica, o el Farreras, donde se lo dice. Disfagia, súper mega raro, súper mega ultra raro en nuestros días, ya eso ya no se ve. Hay un síndrome que yo creo que por nostalgia todavía lo ponen en los libros, que se llama síndrome de Plummer-Vinson, ¿sí? El síndrome de Plummer-Vinson es anemia ferropénica
disfagia secundario a pseudomembranas esofágicas. Extremadamente raro. O sea, yo la verdad, yo nunca he visto uno. Pero se veía mucho en la antigüedad. Los pacientes que evolucionaban esa anemia ferropénica y persistía por años y años y años, se generaba como una... No, el por qué pasa, eso eso no lo sé. Sí lo leí, pero no lo puedo recordar. Generaba como un crecimiento de unos pliegues en el esófago y se formaban como unas membranas. Y eso generaba disfagia en el paciente. No sé por qué pasa, pero es muy raro. Muy raro. Síndrome de Plummer-Vinson. Les voy a ser franco. Que lo vayan a ver, nunca lo van a ver. Pero no sé por qué, de todos los exámenes que he presentado, cuando preguntan algo en anemia, a veces preguntan eso. No quizás por mi examen, pero por otros exámenes de la vida, o no sé qué les vayan a poner en el futuro. Lo pueden preguntar. Ok, ictericia. Bueno, ya se fijaron que ahí dice ictericia sin coluria, ¿sí? ¿Saben qué es la coluria? Que la orina esté de color. Sí tiene color, sí tiene color. Pero más oscura, ¿no? Más oscura. Bueno, están muy bien orientados, están muy orientados. Realmente, nosotros, ¿de qué color debe ser la orina? Exactamente, ¿no? Como un ámbar, un amarillito, ¿no? Dependiendo de la ingesta de líquidos, etcétera, ¿no? Qué tan diluida o no esté la muestra. Pero en general, cuando tú ves una orina que está muy oscura, así lo dices, ¿no? Pues tienes una orina de color oscuro o similar a la Coca-Cola. La coluria es el término que se usa cuando el paciente presenta incremento de la bilirrubina. ¿Qué tipo de bilirrubina? ¿Directa o indirecta? ¿Directa o indirecta? Directa. Directa. Cuando la bilirrubina pasa a la orina, la bilirrubina, ¿cómo se llama? La directa y el urobilinógeno están muy elevados. El paciente presenta ese cambio de coloración, lo hace como más oscuro. ¿Alguien me puede explicar por qué es la directa y no la indirecta? Por su solubilidad. Sí, es más, pero ¿por qué? ¿Por qué? Es por eso. La bilirrubina indirecta o la no conjugada está unida a proteínas, principalmente albúmina. No pasa a la orina. En cambio, la bilirrubina directa, cuando por alguna razón se obstruye las vías biliares, se genera se regresa, ¿sí?, hacia la sangre, y esa es hidrosoluble porque no está unida a la albúmina. Entonces puede pasar a través del glomérulo, ¿sí?, y de la membrana basal. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Las láminas densas y todo eso, ¿no? Lo atraviesa, y eso es lo que le puede cambiar la coloración a la orina. Lo voy a volver a decir. Coluria es un término que hace alusión a una orina oscura, pero que es debida a bilirrubina directa o la presencia de mucha cantidad de urobilinógeno y bilirrubina directa. Eso es coluria. Generalmente es por falla hepática o por obstrucción de las vías biliares. Entonces, por eso ahí dice, ¿qué dice ahí? Ictericia, ¿qué? Ok, ictericia sin coluria. Si el paciente tiene un síndrome anémico y además se ve como amarillento entre su palidez, se le llama palidez flavínica. O sea, se ve blanco, se ve pálido y amarillento. Entonces, si el paciente tiene un síndrome anémico, que ya les dije cuál es más, y además se ve como amarillento, debes de pensar que el paciente tiene una crisis hemolítica o un síndrome hemolítico, que se acuerdan que se los comenté creo que ayer, no creo que día. Un síndrome hemolítico, ¿no? Lo que deben de pensar. Acá miren, súper importante el punto 4. Sintomatología neurológica. La sintomatología neurológica es muy característica de la anemia por deficiencia de B12, ¿sí? Muy característica. No así por deficiencia de B9. Lo voy a repetir. No omito mencionar, me gusta decir esta frase,
no lo omito y está grabado en video, no omito decir que un dato clínico pivote para pensar en deficiencia de B12 es alteraciones neurológicas que no esperarías encontrar en deficiencia de B9. ¿Cuáles alteraciones neurológicas? ¿Alguien sabe qué alteraciones neurológicas? ¿Ah? Carla, Oriana, es Oriana, ¿verdad? Leslie. Era relacionado con la mielina, ¿no? Ajá. ¿Y No qué? creo que hacía. Pero que si afecta la mielina, ¿dónde habría mielina? Alteraciones, causaría polineuropatías, causaría alteraciones nerviosas, periféricamente hablando. ¿Qué cosas causaría? Principalmente tiende a causar alteraciones en la sensibilidad y alteraciones en la propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? No como definición, sino con sus palabras. ¿Qué es propiocepción para ustedes? O si no saben cómo decírmela como definición, ¿cómo se evalúa? Es como lo de la neuropatía diabética. Sí, sí. Sí se expresa un poco como lo haría un paciente con neuropatía diabética, sí. Ahí estás bien, sí. Pero ¿qué sería? ¿Qué diría el paciente? ¿Qué presentaría? ¿O cómo lo evaluaríamos? ¿Ah? Insensibilidad. Puede presentar hipoestesias o disestesias. Una hipoestesia es una percepción disminuida de la sensación y disestesias es una alteración, es una percepción alterada de la sensación, ¿sí? Disestesia. Y disminución de la propiocepción. ¿Qué es la propio? Hasta díganlo ustedes en su mente. Propiocepción. ¿Propio? ¿Ah? Saber dónde estás. Pero más que solo saber dónde estás, saber dónde está una parte de tu cuerpo en un momento. ¿Cómo se evalúa? Es impresionante, pero es así. La propiocepción es la habilidad para saber dónde está una parte de tu cuerpo en el espacio. Entonces es dedo arriba, dedo abajo, dedo arriba, dedo abajo. ¿Dónde está tu dedo? Ajá. Arriba. Obviamente no es con los ojos abiertos, es con los ojos cerrados y agarras, por ejemplo, ¿dónde se hace habitualmente? En los dedos del pie o en los dedos de la mano. Le agarras la articulación y le dices, esto es dedo arriba, esto es dedo abajo, esto es dedo arriba, esto es dedo abajo, esto es dedo arriba, con los ojos cerrados. Y le dejas de decir, ya le dejas de decir y lo sigues subiendo, bajando, o te quedas quieto. El chiste es que lo dejes en una posición, la persona no debe de tener los ojos abiertos y le dices, ¿dónde está tu dedo? Hacia arriba, hacia abajo. También es propiocepción que, por ejemplo, agarres al paciente y le pongas la mano en alguna parte del cuerpo, ¿no? Con los ojos cerrados. Obviamente para una persona sana eso es una bobada, ¿no? O sea, es una tontera, eso es demasiado fácil. Mi mano está atrás de mi cabeza. Porque tienes una percepción de dónde está cada articulación y todo, ¿no? Pero por ejemplo una persona que tiene alteración de la sensibilidad y de la propiocepción, no lo va a saber, puede fallar. Entonces, los pacientes con deficiencia B12 pueden desarrollar alteraciones en la percepción de la sensibilidad de las extremidades, ¿sí? Principalmente las inferiores, y pueden tener una alteración de la propiocepción y de la vibración también. La vibración es con el diapasón, ¿sí? De 512 Hz. ¡Tah! Le pegas al diapasón y lo pegas en las salientes óseas y le preguntas al paciente, ¿siente algo? Sí. ¿Qué siente? Vibración. Lo pones en la otra articulación contralateral. ¿Siente algo? Sí. ¿Qué sientes? Vibración. Y luego, está bien, ya, cierra tus ojos y finges que le pegas. ¿Siente algo? Lo correcto es que logre atinarle siempre, no atinarle, que correctamente responda a lo que está pasando. No hay vibración, sí siento vibración, así. Si no percibe vibración
cuando sí le pegaste al diapasón y no la percibió, el paciente tiene una alteración en la percepción de la vibración, ¿sí? Que es lo característico de deficiencia B12, ¿sí? A ver, lo voy a volver a repetir. Deficiencia B9, ¿sería esperado que tenga alteraciones neurológicas? Perfecto. Datos de sangrado agudo crónico es obligado, escúchelo, obligado descartar en todo paciente con anemia. Tienen la obligación de decirle, preguntarle al paciente, bueno, ¿usted sangra de algún lado? No, lo voy a volver a repetir. Usted, suponiendo que es una mujer, ¿no? Usted normalmente, ¿cómo es su sangrado menstrual? ¿Cuántos días sangra de cuando tiene el sangrado menstrual? ¿Cuánta cantidad? Etcétera. Todo eso lo tienen que evaluar porque la principal causa de anemia ferropénica en el occidente de las mujeres es sangrado ginecológico. Posibilidades: una miomatosis uterina, una hiperplasia endometrial, un cáncer endometrial, ¿sí? O sea, tienen que pensarlo, ¿sí? Y lo tienen que preguntar intencionadamente. Ahora, si es un varón, pues no importa. Tú le preguntas, ¿usted padece de algún sangrado del tubo digestivo? ¿Alguna vez ha cagado sangre? No. Ah, ¿sí? Endometriosis no puede. ¿Ah? La endometriosis no puede causar anemia. Es que La endometriosis sí puede. Sí puede. Y pues en el varón, por ejemplo, son causas de sangrado gastrointestinal. Entonces hay que descartarlo, o sea, preguntándole primero. Y si él te dice, no, pues no, la verdad es que no salgo en ningún lado que yo sepa. Bueno, el paciente puede tener un sangrado crónico. Por default, el sangrado crónico, como su nombre te lo está diciendo, es crónico, que a veces la manifestación de sangrado puede ser no percibida por el paciente. ¿Qué se hace habitualmente cuando llega un paciente con anemia? Se le pregunta, oiga, si es mujer, con mayor razón, ¿no? Oye, tu sangrado cuánto es, etcétera, para pensar que puede ser por eso. Si es un varón o no tiene datos de sangrado ginecológico, pues le preguntas, oye, ¿no tienes hemorroides y que sangres ahí mucho habitualmente? Si te dice que no, aún así, como ya les dije que es la principal causa, ¿no? ¿Sí? De anemia ferropénica. Lo que hacemos es hacerles una prueba que se llama sangre oculta en heces, o prueba de guayaco, ¿sí? Se le pide que cague en un traste y se lleva, pues es verdad, es eso, y se lleva al laboratorio y les pedimos que nos digan si hay sangre, es todo, y ya. Normalmente cagamos sangre. No, claro que no. Entonces sí, ¿cómo que deberíamos? No deberíamos. Ay, que digas deberíamos y yo. Bueno, pues resulta que te dicen si hay sangre en la popó. Si hay sangre en la popó, como que más apoya el hecho de que haya algo ahí adentro en el tubo digestivo que puede estar sangrado, aunque de cantidades chiquititas, pero a lo mejor está sangrando. Entonces, ¿qué se le podría hacer? ¿Qué estudio le podrían hacer? Una endoscopía, ¿no? Una endoscopía es como un cable que al final tiene una cámara, ¿sí? Y pueden ver a través del tracto digestivo. Nada. No sé. Pero ya salió. Pues no sé, no podrían saber con certeza de dónde sangraba. Ah, ya sé cómo. Antes de la endoscopía había, antes de que existiera la endoscopía, les inyectaban en la sangre, ¿cómo se llama? Un medio de contraste, y luego les tomaban radiografías. Entonces, si tenía un sangrado realmente, se veía dónde se estaba filtrando el medio de contraste por sangrado en una área del cuerpo, ¿no? En el tracto intestinal, por decir así. ¿Sí? Ok, y síntomas asociados, por ejemplo, anorexia, pérdida de peso. Miren, el agente Álvarez, igual el Suroz, te divide los síntomas como síntomas relacionados a ciertos sistemas y también te pone un apartado de síntomas generales. ¿Alguien sabe cuáles son los síntomas generales? O sistémicos también. Fiebre es uno. Fatiga. Sí. Cuerpo cortado.
Sí, está bien, sí. Es fiebre, astenia, adinamia, pérdida de peso, ¿sí? Son síntomas sistémicos o síntomas generales, ¿no? Entonces, igual hipo y anorexia. Entonces, hay síntomas generales que se relacionan con cáncer. ¿Cuáles son los que se relacionan con el cáncer? Pérdida de peso es uno. Fatiga puede ser otra, así es, ¿vale? Y fiebre también. Aunque la fiebre, claro que puede relacionarse con infección, también puede relacionarse con algunos procesos oncológicos o neoplásicos. Dicho de otra manera, si tienes un paciente que tiene anemia, tiene fiebre, pérdida de peso, digo, además de un proceso infeccioso, hay que pensar en un proceso oncológico, cáncer. Muchos libros te dicen que el cáncer tiende a causar más anorexia, o sea, falta de apetito, que no quieren comer los pacientes, nadita, nada. Ok, mecanismos de compensación, pues ya saben, ¿no? O sea, dependiendo de qué tanta reserva fisiológica tenga el paciente, puede tener taquicardia, etc. Y datos a la exploración física, aquí está buenísimo porque fiebre te debe de hacer pensar en infección o te debe hacer pensar en cáncer. El grado de palidez, pues la verdad es poco orientadora, salvo en los casos de crisis hemolítica donde pueden estar pálidos y amarillentos, ¿sí? Síndrome hemorragíparo asociado. Ok, eso es muy interesante porque es el siguiente tema, síndrome hemorragíparo. ¿Alguien se ha tomado la molestia de buscar qué es síndrome hemorragíparo? O tan siquiera en el programa haber dicho, vi síndrome hemorragíparo y busqué qué era. Nada. Pues síndrome hemorragíparo es que el paciente sangre de manera fácil o espontánea. Síndrome hemorragíparo. Sangrar fácil o de manera espontánea, si tienes un síndrome hemorragíparo, o sea, sangras por cualquier cosa, te salen moretones por un golpecito y además tienes una anemia, vean qué dice allá, lo más probable es que el paciente tenga falla medular y hasta parece coherente, ¿no? La falla en el trabajo, en el funcionamiento de la médula ósea puede relacionarse con afección de las otras líneas celulares, o sea, no solo la línea eritroide, sino las plaquetas, los leucocitos, ¿vale? Aquí esto es característico, la verdad yo no lo he visto salvo en imagen, solo en imagen no lo he visto, pero pues sí es característico y les gusta preguntarlo en los exámenes, de verdad, es así, no sé por qué es como una especie de fijación de los profesores a preguntar eso. La coiloniquia, que es tener la uña así como, pues sí se ve como si fuera como si estuviera levantada o elevada, se relaciona mucho con anemia ferropénica. Ahorita vamos a ver unas imágenes. Y aquí esto muy interesante, hasta lo puse en rojo para que no digan algo, ni lo resaltó profesor, solo lo preguntó. No, ahí está. ¿Por qué no me habían dicho que se ve así chiquitito? Te lo hubiesen dicho, no manchen, o sea, ¿ya se ve un poco más? Ok, miren, ahí lo voy a decir, tener una lengua lisa, roja y dolorosa a la palpación se le llama glositis de Hunter y es relacionada con deficiencia de B12. Ojo, luego hay cosas que puedo preguntar en el examen y si no prestan atención, patinan. Una lengua lisa, grande y roja y dolorosa, glositis de Hunter, relacionar deficiencia B12. Ok. Ahora, la anemia por deficiencia de hierro te puede causar una glositis, que es una inflamación o crecimiento de la lengua, pero tiende a ser una lengua lisa, hipotrófica, o sea, se ve lisa, pero no duele. No es dolorosa, ¿sí? El cabello, cuando tienes deficiencia de hierro, el cabello se vuelve frágil, se vuelve quebradizo. Parece así como que, yo nunca he visto eso, pero porque pues aquí están, o sea, ustedes dudo que tengan una anemia, o si la tienen debe ser muy así X. Pero por ejemplo, el tiempo que fui médico general,
no sé si lo llegué a comentar, yo trabajé en un programa en que íbamos a pueblitos donde no había centros de salud, no había nada. A duras penas a veces había una capilla, a veces había un salón para todo el pueblito. Digo, no era gran cosa, no era muy grande, pero bueno, pues ahí yo llegué a ver casos de anemia así por deficiencia dietética, por parásitos, y los niños de verdad tenían el cabello decolorado. Es como que vean sus cabellos de ustedes, pero los de ustedes tienen un brillo especial, ¿no? El de ellos era opaco, así opaco, pobrecitos. Ok, tener adenopatías, o sea, tener ganglios crecidos. ¿Qué debes de pensar? ¿Qué deben de pensar si el paciente tiene ganglios crecidos? Infección y cáncer. Cuando tengas ganglios crecidos, su obligación es descartar cáncer o infección. ¿Sí? Cáncer o infección. Cáncer, leucemias y linfomas. E infecciones, puede ser un montón de infecciones te pueden causar crecimiento de los ganglios. Doctor, Hey, me quedó la duda en el anterior. La clasitis de Gotter es por deficiencia verosa y claro, Sí. que no duele, es por por deficiencia de hierro. De la uña igual es por hierro, ¿no? Ajá, lo de la uña es de hierro. Igual, chicos, cuando vean que el paciente tiene crecido el hígado y o el vaso, y no me refiero al vaso sanguíneo, sino al vaso, el spleen, deben de pensar en cáncer o infección igual. Sus posibilidades son cáncer o infección. Si tienes anemia y tienes hepatomegalia y o esplenomegalia, cáncer o infección, es todo. Infección son muchos, las posibilidades son demasiadas para que te diga todas, pero generalmente se relaciona, por ejemplo, con parásitos, virus, ¿sí? Así son dos tipos de agentes que te dije, virus y parásitos. Miren, ese signo lo puse en rojo porque está muy interesante. Les medio platiqué, ya me acordé de leucemias. ¿Se acuerdan que yo les decía que podían imaginar que el salón es la cavidad medular y que se reproducen muchas células blásticas y muchas células blásticas se reproducen? Imagínense, llega un punto en que está tan apretado, imagínense que aquí hay 100,000, bueno, sé que ni darían, pero imagínense que hay 100,000 alumnos plásticos aquí. Imagínate cómo va a estar este cuartito, todo presionado, ¿no? Entonces, ese signo en el que llega un paciente con sospecha de leucemia aguda, uno de los datos clínicos, que por cierto ahí se los estoy diciendo, uno de los datos clínicos del paciente con leucemia es dolor óseo, justamente, y por lo que acabo de decir, es tanta la multiplicación de células blásticas que empiezan a mantener tensa la cavidad medular, y cuando tú percutes los huesos largos, y en este caso el esternón, lo percutes, le duele al paciente mucho. Eso se llama signo de Krabbe. No es diagnóstico, simplemente es un dato clínico que se ha visto en esos pacientes. ¿Qué pasó? Hace poco la mamá de una conocida Ajá. yo porque tenía algo así de cáncer en los huesos. Ajá. Pero, suponiendo que el dolor óseo es suponiendo que el cuarto lleno de fracturas y así, es más fácil que te dé una fractura porque pues, se descubre que es una fractura. Pero es que es diferente. A lo mejor el diagnóstico de la persona que comentas probablemente no era leucemia, probablemente era mieloma múltiple o otra gamapatía monoclonal como gamaglobulinemia de Waldenström. ¿Condiciona que el hueso se quede más frágil y se rompa más? Sí. Sí, aunque te digo, el cáncer hematológico que más se relaciona con fracturas son gamapatías monoclonales, más específicamente mieloma múltiple, que es un poquito, bueno, en el mieloma múltiple, que es una gamapatía monoclonal, la célula sanguínea que se reproduce más no es una célula precursora como el blasto, como un linfoblasto o como un mieloblasto. La que se reproduce de manera excesiva se llama célula plasmática, que es un subtipo del linfocito B, ¿sí? Es un subtipo, célula plasmática. Se reproducen desmedidamente.
y generan, esas células generan lesiones de destrucción en el hueso. Entonces, como se destruye el hueso, se puede fracturar más fácil. Sí. De hecho, un dato radiológico característico de los pacientes con mieloma múltiple son lesiones líticas, o sea, lesiones más negras en el hueso que normalmente en una radiografía. ¿De qué color se ve el hueso en una radiografía? Blanco. Entonces, las lesiones líticas se van a ver negras porque se pierde la densidad, o sea, se vuelve menos cálcica, porque son células que se reproducen y desactivan, hiperactivan al osteoclasto y destruyen y generan unas lesiones características y favorecen disminución de la resistencia y masa ósea y favorecen las fracturas. Sí. Bueno, esto es muy importante en el examen cardiovascular. Apréndalo. Esto es muy importante. Yo me estaba riendo porque este dato clínico, de verdad, casi nadie sabe cuál es la diferencia. Pero los pacientes que tienen una anemia importante, no hay un punto de corte para el que yo les diga a partir de tanto de hemoglobina aparece este signo. No. Pero los pacientes con anemia importante pueden presentar soplo cardíaco. Pero ese soplo cardíaco tiene algo muy particular. Muy particular. Y en el examen puede venir. ¿Cómo creen que puedan diferenciar un soplo por tener anemia de un soplo por una valvulopatía? Piensen. En la ubicación. A ver, ¿estás orientado? Dilo. En la ubicación. Eso no. ¿Por qué? A ver, pero extiéndete más. Puede ser que lo estemos leyendo. Porque. No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Pero qué piensan? Ahí, si lo leen es una pista, ¿no? O sea, se entiende. Si fuera una valvulopatía, que solo sea la mitral, que solo sea la tricuspide, que solo sea la aórtica o la pulmonar, el soplo va a ser centrado en un foco de auscultación. ¿Y ahí qué dicen? Plurifocal. O sea, el soplo va a estar en todos los focos de auscultación cardíaca, en todos. Porque es un soplo por aceleración de la sangre. Es un soplo eyectivo. O sea, es un soplo sistólico. Plurifocal. Y pasa, o sea, no vayan a creer, es rarísimo. No, nada de rarísimo. A veces llegan con anemia moderada, pones el esteto y, oye, pero tienes, y le preguntas, ¿usted tiene soplo? No. Oye, usted tiene un soplo, y cuando le pones le tomas la biometría hemática, ¡pam! Hemoglobina de 7. Ahí está la cosa mala. ¿Tiene que ser en todos los focos o pueden ser todos, porque es por aceleración de la sangre, no es por una alteración en la válvula, ¿sí? Edema. ¿Sí entienden por qué puede presentar edema? Ese paciente que llegó con 2 de hemoglobina tenía edema. ¿Por qué? Sí, sé que pueden explicar. ¿Alguien lo puede explicar? No hay en hematocritos y los uniformes. No. Le expliqué. Ajá, a ver, lo empezó a decir alguien ahí. ¿Qué pasa? Empieza a absorber más sodio y agua. Exacto, ¿no? O sea, de hecho, el edema es parte del cuadro clínico de un paciente con falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, obviamente de instauración crónica, evidentemente, ¿no? No te vas a edematizar en 3 segundos, ¿no? O sea, no vas a acumular líquido en tu intersticio en 3 segundos, 30 segundos. O sea, el edema, tanto en falla cardíaca como en este contexto, es algo de cronicidad, o sea, es algo que se tuvo que desarrollar en demasiado tiempo, ¿no? Por ejemplo, este señor que les digo, me acuerdo de sus párpados del señor, están todos grandotes, todos edematizados, y su pie, me acuerdo que le hacíamos así, y tenía signo de Godet positivo, o sea, signo de, o sea, es que se, ¿cómo se dice? Ya me entendieron. Y era por eso, porque se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque el riñón piensa, no es que piense, el riñón no le llega la oxigenación adecuada, pero no por falta del volumen, sino por falta del transportador.
Entonces dice, el cuerpo cree que le falta volumen y empieza a retener más volumen, pero ese volumen es extra, por lo tanto se va hacia el intersticio y hay el edema. Ok, es importante revisar el abdomen y también anogenital. Anogenital, ¿por qué? Porque, por ejemplo, muchos sangrados pueden ser por hemorroides, ¿no? Y a veces el paciente o no te lo dice por pena o no sabe que tiene hemorroides. Digo, es difícil que alguien no sepa que tiene hemorroides, ¿sí? El examen neurológico ya vimos por qué. Y las evacuaciones tienes que preguntar, porque si el paciente presenta, por ejemplo, te dice, oiga, ¿usted está sangrando? Pues no sé, pero cago negro, muy negro. O sea, hay un dato clínico, ¿sí? Que se llama melena. ¿Sí saben qué es la melena? Sí. ¿Qué es? A ver. Y no me vayan a decir esos pelos que tiene el león en su cuello, porque no es. Sangre en las heces. ¿Y cuál es la diferencia entre melena y hematoquesia? Hematoquesia es sangre rutilante, melena es sangre que ya pasó por. Exactamente, que ya está digerida, ¿no? La sangre melena ya está digerida. ¿Y la de cómo es? ¿La han visto? Oscura y apesta. ¿No la han visto? Es negra, negra, Como carbón. como el petróleo o el chapopote para los que hayan... Y de líquida. ¿Ah? Y es líquida. Espesa, espesita. Y tiene un olor muy desagradable. El color es como el color del cabello. Alguien que tenga el cabello negro, negro. El tuyo. Ajá. Es negro, pero ajá. No, en serio. Así como brilla su cabello de Carla. Carla le llaman, ¿no? No, es que del otro día, no, fue ayer, no creo que di en una clase, dije, fulanita, y me dijo, no me llamo fulanita, yo creo que... Ah, no tuvo en otro grado. Otra paladita. Ya ven cómo brilla, puedes mostrar tu cabello, así como brilla, así brilla la popó del paciente. Oigan, o sea, sé que suena chistoso, pero sé que es gracioso, pero sí es así como lo estoy diciendo. Brilla, tiene un color así como un brillo, ¿sí? Así que ya lo saben. Miren, aquí está la coiloniquia. Y ustedes van a decir, ¿qué es eso de coiloniquia? Yo no veo nada. Aquí está como hundido. Esta parte es la hundida. Ahí está, vean. Aquí se ve, esta parte es la otra parte de la uña, es un hundimiento. Dale. Cóncavas en vidrio de reloj. Cóncavas de vidrio de reloj. En paciente, ¿qué dice acá? Ferropenia. Aquí, ¿qué tiene el paciente? Se ve ictérico el paciente, ¿no? Ah, sí es cierto. Aquí, por ejemplo, aquí la verdad solo se ve agrandada la lengua, se ve un poco lisa, pero no se ve característica porque debería de verse súper roja y debe ser que dolorosa. Miren esta. Le voy a poner una lagrimita. Esto es poco factible que ustedes lo vean aquí, pero es una anemia, es una niña que tiene anemia de células falciformes, ¿sí? Y por eso tiene una cara en forma de ardilla. Aquí lo dice, aquí está, miren. Ahí no lo dice, maldita sea. Este es un tipo de anemia en el que hay una alteración en la formación de la hemoglobina y se forma una hemoglobina diferente a las habituales. Eso, ¿qué pasó? ¿Su celular se cayó? Esos pacientes con anemia de células falciformes es muy característico porque tienen eritrocitos con esta forma. Tienen eritrocitos en forma de guadaña de la muerte o en forma de semiluna. Sí saben que es una guadaña, ¿no? No, una hoz.
Es drepanocitosis. Exactamente, es drepanocitosis. Imagínense que es una guadaña de la muerte, ¿no? ¿Sí? O también en forma de semiluna. ¿Por qué adquiere esa forma irregular o extraña el eritrocito? Porque la hemoglobina es diferente, esa hemoglobina tiene una conformación diferente, lo que hace que tenga esta forma. El hecho de que tenga esta forma altera la capacidad de difusión del oxígeno a los tejidos, y en algunos huesos se desarrolla producción de células sanguíneas que normalmente no habían ahí. Por eso cambia la forma en que crece la cara, y ahí es lo que te están tratando de señalar, que se ve muy prominente la frente porque en el hueso frontal empezó a crecer hueso, como si hubiesen nichos de producción de células hematopoyéticas, y se ve muy grandota, ¿no? En otros libros te dice que tiene cara de ardilla, ¿no? Así es como te... Esos pacientes con anemia de células falciformes pueden presentar episodios de dactilitis, que vean cómo se ven los deditos de esta pobre niña o niño, no sé qué sea, como gorditos, están inflamados. Dactilitis es inflamación. Miren, esto no lo mencioné hace rato, pero miren, esto que se ve acá se llama keilitis, y es característico de los pacientes con anemia por deficiencia de B12. ¿Sí? Como que se les rompe acá en la boca. Y esto que ven de color amarillo es un chicle. Las úlceras, ¿se acuerdan que les dije que los pacientes con anemia de células falciformes tienen, por esa conformación anómala, una alteración en la capacidad de dar el oxígeno? Pueden presentar isquemia, y la isquemia que persiste puede generar úlceras. Pero ahí la fisiopatología no es por el que la hemoglobina está alterada, sino porque como permanecen mucho tiempo... Exactamente. Sí, no, se llaman úlceras por presión. Antiguamente se les llamaba erróneamente escaras. Todavía se le dice así por nostalgia, pero es úlceras por presión. Están tanto tiempo aplastando un sitio, pero fisiológicamente uno no está tanto tiempo aplastando un sitio, o sea, tiene que caminar, pararse. Fisiológicamente recircula, hay microcirculación. ¿Qué pasó? ¿Por qué erróneamente? Porque, no erróneamente, me retracto, es un término desactualizado. El término más actual es úlceras por presión. El término escara no es tan apropiado porque la escara es una forma de describir una úlcera. Entonces, ya no se dice úlceras, escaras, se les llama úlceras por presión. Sí. Miren, eso que ven allá, ese sí es característico, sí es representativo de la glositis de Hunter. Se ve lisa, se ve grande, se ve roja, y si pudiera hablar la foto te diría que le duele. ¿Sí? O sea, glositis de Hunter. Aquí tenemos otro ejemplo de coilonychia. Vean cómo se ve como hundida y se quiebra fácil. ¿Sí? Coilonychia. Ok, aquí esto es interesante porque es suero. Ya le quitaron los elementos formes. Y esto es caca. No, no es cierto, es orina. Esa es orina y efectivamente tiene una apariencia parecida a la Coca-Cola. A ver si lo pueden captar. A ver, dice aquí, maldita sea si lo dice. Bueno, eso que están observando allá, ¿qué creen que le pertenezca? ¿A quién creen que le pertenezca? ¿A un paciente con hemólisis o a un paciente con hepatitis? ¿Por qué? No. Sería la que está unida. La que tiene hemólisis.
Ok, a ver otras ideas. A ver, hay quien dice ahí que es hemólisis, pero ¿por qué? Por la coloración del suero. ¿Por la coloración del? Suero. ¿Qué tiene el suero? Se ve como transparente. O sea, se ve como que menos espeso, ¿no? No sé. ¿De qué color normalmente es el plasma? Ajá, como pajizo, ¿no? Y ahí lo ven pajizo. ¿Lo ven? Rojo. Ok. Entonces, ¿cuál creen que, o sea, estas dos muestras, tanto de suero como de orina, ¿a quién creen que le pertenecen? ¿A alguien con hemólisis o con hemólisis? Dale, hemólisis. De hecho, hasta el nombre te lo está diciendo. Si tú rompes un eritrocito, se sale la hemoglobina hacia el plasma. ¿Qué le da el color rojo a la sangre? La hemoglobina que está dentro de los eritrocitos. Por lo tanto, al salirse la hemoglobina y quedarse en el plasma, se ve rojizo, ¿sí? Y lo que dijo su compañero, hay que entender por qué se da ese cambio de coloración en el paciente con hemólisis. Ese paciente, ¿por qué tiene la orina oscura? Por la hemoglobina. Hemoglobina directa. No. A ver, bueno, más fácil. Esa orina está oscura porque tiene bilirrubina directa en la orina. No. No es porque hay bilirrubina directa. Cuando hay bilirrubina directa, esa orina oscura se llama coluria. Dicho de otro modo, cuando tú ves una orina oscura, tú no puedes decir que es coluria, ni puedes decir que es hemoglobinuria, como es el caso de ahí, por eso hasta lo dice hemoglobinuria. Se los explico porque cuando vayan al hospital y vean a alguien con orina oscura, no vayan a decir solo por ver la orina, tiene coluria, porque eso es un error garrafal. Solo puedes describirla en ese momento. ¿Sabe qué, señora? Su orina está muy oscura. Está muy oscura, está malo eso. Entonces, no le puedes decir es coluria, porque si para que digas que es coluria o hemoglobinuria, le tuviste que haber hecho al menos una prueba, sea un examen general de orina o una tira reactiva en la orina. Si es una tirita como de cartoncito que tiene como reacciona, ¿no? Entonces la ponen en la orina y cambia de color y ahí te dice el contenido de esa orina. Si tiene la tira reactiva, de hecho creo que hay una tira reactiva, me equivoqué. La tira reactiva, si tiene bilirrubina directa, te lo dice, se marca bilirrubina directa. Y si es por hemoglobina, te lo dice también hemoglobina, ¿sí? La hemoglobinuria es por hemólisis y la bilirrubina directa es por obstrucción de las vías biliares. Al no estar saliendo la bilis a través de las vías biliares hacia el intestino, por una obstrucción, por ejemplo, litiasis, se remansa, se regresa hacia atrás esa bilirrubina conjugada que se formó, y como esa conjugada no está unida a albúmina, esa sí puede pasar a la orina, ¿sí? Por eso se llama coluria. Pero en hemólisis no pasa eso, porque en hemólisis la que se acumula es la bilirrubina indirecta, no la directa. Y la bilirrubina indirecta está unida a albúmina y por consiguiente no pasa a la orina. Lo que le da el color rojo entonces es la hemoglobina, que sí pasa, porque está chica. Miren, esto es lo que les decía por ejemplo, este paciente que dice cráneo en cepillo, casi no se ve, de hecho no se ve, no es que casi no se ve, no se ve, pero por ejemplo normalmente solo deberíamos de ver esto blanco, que es la calota, o sea es el hueso, pero si ustedes ven hay como algo más blanquito por acá, ¿verdad? Solo porque ustedes lo ven allá, pero yo lo veo acá como si fueran pelos, por eso se llama cráneo en cepillo. Y es justamente característico
de dos tipos de enfermedades, de los pacientes que tienen talasemias y de los pacientes que tienen la enfermedad que les dije hace rato, anemia de células falciformes, porque buscan tener una producción extra de células sanguíneas en cualquier lado. ¿Cómo se empieza el abordaje de cualquier paciente con anemia? Ok, cualquier paciente con anemia es más, tú tienes un paciente con síndrome anémico, o sea, astenia, dinamia, disnea de esfuerzo y palidez generalizada, y ya, lo tienes. Y tú le puedes decir, mire, ¿sabe qué? Por lo que usted me está explicando, pues da la impresión de que usted tiene un síndrome anémico, pero hay que corroborar que tenga realmente anemia. Lo más probable es que sí, pero digo, hay que ver qué tipo de anemia. Entonces, vamos a tomarle esta muestra de sangre, una biometría hemática y te la trae. Corroboras la anemia y la describes. Tienes una anemia microcítica, hipocrómica, etc. Y dependiendo del tipo de anemia que tenga, es el tipo de estudios que le vas a pedir para abordar al paciente y saber cuál es la causa de la anemia. Entonces, todo paciente con anemia se le debe de hacer o debe tener, primero que nada, obviamente tiene que estar confirmada esa anemia con una BH o biometría hemática, que es para que calcules principalmente, primero sepas el nivel de hemoglobina, el nivel de hematocrito, el volumen corpuscular medio, la concentración de hemoglobina, el ancho de distribución eritrocitaria, son los índices eritrocitarios, faltan otros, pero pues son los más importantes. La BH, todo paciente con anemia, siempre y cuando tengan el recurso el paciente y el instituto donde se esté haciendo, índice de reticulocitos, que es la que te sirve para clasificar. Esta que puse acá, BCM o volumen corpuscular, es para hacer la clasificación morfológica en microcítica, normo o macro. El índice de reticulocitos te sirve para hacer una clasificación fisiopatogénica, ¿se acuerdan? Exactamente. No compensada y no compensada. O sea, la de, ¿cómo se llama? Hiporregenerativa. No sé. Hiporregenerativa y regenerativa. También toda anemia en teoría debería, digo en teoría, ¿por qué se los digo en teoría? Porque eso es lo que se debe hacer, pero en la realidad en la institución, por cuestiones relacionadas con el dinero y muchas cosas, no lo hacen habitualmente, pero todos deberían de tener un frotis de sangre periférica. Frotis de sangre periférica, literal. Le dices por favor al de laboratorio que agarre una gota de sangre, la cubra con cristales, la tiña, vea en el microscopio de luz y nos diga qué chingados ve. ¿Vale? Frotis de sangre periférica. ¿Alguien sabe qué esperamos ver en el frotis de sangre periférica? ¿Para qué sirve? Si es macrocítica para saber si es megaloblástico. Ah, Leslie, impresionante. Sí, no solo, o sea, esa es una de las cosas que quieres buscar, efectivamente, está bien, pero puedes ver muchas formas que nos pueden orientar a la causa de la anemia. Hay muchas formas del eritrocito y cada una de esas formas nos orienta hacia una causa de anemia. ¿Dale? En el contexto de anemia macrocítica por megaloblástica, ya lo dijo Leslie, es ver si tiene los neutrófilos polisegmentados, ¿sí? Que nos hablan de una alteración de la maduración y que se relaciona con megaloblastosis, que se relaciona con deficiencia B12 y o B9. Ok, entonces a todos BH, a todos índice de reticulocitos, a todos frotis de sangre periférica. Ahora, eso es importante. Esto es lo que le pedirías a todos el que tenga anemia. Todos. Ok, ya que tengas tu clasificación de tu tipo de anemia según morfológica, por ejemplo, si es micro, va a haber otros estudios que le debes de pedir extra, agregados. Si es normo y si es macro. Si es micro, el estudio agregado que le tienes que pedir
Digo, porque ya vimos que ya supiste que es anemia, ya le pediste su frotis y toda la cosa. El estudio agregado es el perfil de hierro. ¿Por qué el perfil de hierro? Porque la causa número 1 de anemia microcítica es ferropénica. ¿Y cómo diagnosticas anemia ferropénica? Con los estudios del hierro, ¿no? Del perfil de hierro. Además de que te ayuda a descartar las otras diagnósticos diferenciales que ahorita vamos a ver. Perfil de hierro. Y para anemia macrocítica, obviamente dependiendo si es megaloblástica o no megaloblástica. Ya lo debimos de haber sabido porque le pediste desde acá el frotis. O no megaloblástica. Si es megaloblástica, ¿qué le pedirías, Leslie? De ácido fólico. Niveles de B12 y ácido fólico en plasma. ¿Vale? O sea, los niveles vitamínicos. Le pedirías niveles de B12 y o B9. Y B9, perdón. Niveles. Ok. Si no fuera megaloblástica, se le debe de pedir pruebas de función tiroidea. Porque se acuerdan que había el hipotiroidismo te puede causar una anemia macrocítica. Obviamente tienes que indagar acerca de alcoholismo, etcétera. Y de la norma, pues no se le pide de entrada algo en especial, depende de las causas, ¿no? Eso ahorita luego lo vemos. Ok, obviamente tienes que hacer una historia clínica bien chida, una exploración física super padre, pedirle lo que ya les dije, ¿sí? Ok, miren, estas son las causas de anemia según la clasificación morfológica. Yo les puse en la mnemotecnia que desarrollé en español pista. ¿Se acuerdan? Solo que esta también yo la inventé, pero como lo leí en inglés, pues la hice en inglés, ¿no? Entonces, en este caso es lista. Lead poisoning, iron deficiency, sideroblastic anemia, thalassémica anemia, and anemia of chronic disease. ¿Dale? Son las posibilidades, que son intoxicación por plomo, por eso puse aquí de pista, plomo, deficiencia de hierro, anemia sideroblástica, talasemias y anemia de enfermedad crónica, que es igual. Ok, estas son las causas de anemia microcítica más habituales. ¿Cuál es la más común? Ferropénica. Ok. Esto es sumamente interesante. Miren, esto es lo que les mostré más o menos la otra vez. ¿Nani? ¿Qué es eso? No entiendo. Es una imagen que tengo de las anemias. Pero ahí está igual de ordenada. Pero no iba a subir. Está bien, está padre. Está bien, ma. No, lo encontré. Lo hice. Toda extrañada. ¿No? ¿Por qué son malos, ah? Ah, miren, aquí tenemos hemoglobina. Vean esta imagen, porque esta imagen resume la fisiopatología. O sea, ¿dónde está el problema de cada tipo de anemia microcítica? La hemoglobina está acá. Si la descomponemos, tenemos el grupo M, que se descompone en protoporfirina 9 y hierro. ¿Cuál es la afección en deficiencia de hierro? No hay esto. No hay el hierro. Ah, esta sí, presten atención porque esta no la saben habitualmente. El problema de las anemias sideroblásticas es la producción de esta proteína que es la protoporfirina 9, ¿sí? Igual en intoxicación por plomo, que faltó ahí ponerla, plomo.
Tanto en intoxicación por plomo como en anemia sideroblástica, el problema es que no se forma adecuadamente la protoporfirina y por consiguiente nunca se une al hierro, a los átomos de hierro, y por tanto nunca se forma el hemo y por tanto nunca se forma una hemoglobina bien, ¿sí? En cambio, en las talasemias, ¿se acuerdan que yo les dije que el problema era en las cadenas de globina, ¿sí? Por lo tanto, no se forman adecuadamente todas las cadenas de globina. Ok, si se percataron que si lo analizan, ya vieron que en la anemia microcítica y en la normocítica, en los dos menciono anemia de enfermedad crónica, ¿ya lo vieron? ¿Sí lo ven? Ustedes van a decir, ¿por qué demonios? Pero lo más habitual es que la anemia de la enfermedad crónica se encuentre como normocítica. En el 75% de los casos de la anemia de enfermedad crónica se va a presentar como una anemia normocítica, pero hay un 25% de las veces, que se presenta como microcítica. 25% de las veces, ¿sí? Entonces, quieras o no, es un diagnóstico diferencial de anemia microcítica que hay que descartar. Ok. Esta diapo es la última y ya nos vamos. Esta diapo es muy importante porque en la columna del lado derecho, ¿sí se ve? Pero se ve la palabra lista ahí. Ok, miren, presten atención porque ahorita van a aprender el perfil de hierro. Antes de que les explique el perfil de hierro, les voy a dibujar a sus personajes. Perfil de hierro, personajes. ¿Qué personajes tenemos en el perfil de hierro? O dicho de otra manera, ¿qué se incluye en el perfil de hierro? Hierro sérico, ferritina. ¿Qué más? La capacidad de, no sé cómo se llama, capacidad de algo así, Ahí está, capacidad total de fijación de hierro. ¿Qué más? Saturación de transferrina. Entonces, habitualmente esto es lo que se mide, pero tengo que dibujar a los personajes. El hierro sérico total literalmente calculan cuánto hierro hay en total. Entonces, ¿dónde está el hierro? La mayoría del hierro está en los glóbulos rojos como hemoglobina, ¿cierto? Entonces el personaje, ¿sí?, está dentro de los glóbulos rojos y también está, güey, como que se ve feo esto, ¿eh? Ya no sé cómo terminarlo para que no. Y también está en la transferrina. Está en el glóbulo rojo y la transferrina. Entonces, miden esto, ¿no? La ferritina, ¿dónde está la ferritina? ¿Qué es la ferritina? La manera en que se reserva el hierro. ¿Dónde está? Ya lo dijimos, en el sistema, en los órganos que forman parte del sistema reticular macrófago endotelial, como por ejemplo el hígado, el vaso y la médula ósea. Por lo tanto, ¿sí? Parece una caquita. Pero la ferritina es una montañita de acúmulo de hierro. ¿Dale? Y acá hay algo muy interesante. Yo les dije la vez pasada, hay dos maneras de reservar hierro. ¿Cómo? Ajá. ¿Cuál de ellas puede circular en la sangre? La ferritina. La hemosiderina no puede haber en la sangre. Solo la ferritina.
Pues resulta que hay ferritina sérica. Y la ferritina sérica, de manera bastante bien, nos dice acerca del nivel de reservas que tengamos en el organismo. Y luego la capacidad total de fijación de hierro. ¿Alguien sabe qué es la capacidad total de fijación de hierro? Me acuerdo que la doctora Eliana explicó que eran como que los lugares vacíos, ¿no? Que es un camión y son los lugares vacíos. Y la saturación Eran los lugares vacíos. Perfecto, exacto, es la mejor analogía. Es ferritina sérica, eso sí. Esto que ven acá son transferrinas. Son los transportadores. Vamos a representar todas las transferrinas del organismo con 3. Normalmente solo está ocupado 1/3 de todas las transferrinas. Eso se llama, los espacios ocupados se llaman saturación de transferrina. Se llama saturación de transferrina. Y los espacios vacíos, como dijo la doctora, efectivamente, es la capacidad total de fijación de hierro. Pero ahí viene una parte muy interesante. Esto es muy interesante. ¿Quién produce la transferrina? El hígado. El hígado. Ok, muy bien. Ok, el hígado. Esto les va a servir ahorita que veamos el esquema. La saturación de transferrina ya se los dije, etc. Y falta un actor que ese no está en el perfil de hierro, pero se puede solicitar aparte, que se llama nivel sérico de receptor de transferrina. ¿Alguien se acuerda de quién era este? El receptor de transferrina, ¿dónde estaba? ¿Ah? En los blastos. En el proeritroblasto. ¿Se acuerdan que el dibujito era era una imagen y que tenía como un espacio donde llegaba la transferrina y posaba y penetraba el hierro? La cochera o el garage. Así es. Pero resulta que a veces se desprende esa garage y circula por la sangre tratando de buscar desesperadamente a su transferrina, que tanto quiere. Entonces, ahí va la parte buena, porque aquí tenemos los diferenciales: plomo, hierro, sideroblástica, talasemia y anemia de enfermedad crónica. ¿Y aquí, qué pasó? ¿Vamos a la foto de eso después? No. Sí. Aquí vean que tenemos el frotis de sangre periférica. Aquí tenemos el ancho de distribución eritrocitaria que habla de anisocitosis, el número de glóbulos rojos, el volumen corpuscular medio, el hierro sérico, la ferritina, la saturación de transferrina, la capacidad total de fijación de hierro. Esto es un hígado. Y aquí el proeritroblasto con su receptor que se desprendió. Ahora, vamos, ¿cuál quieren analizar primero? ¿El más común? Ok. Les exhorto a que... Ay, no, es que no sé cómo taparlo, no puedo. Quería tapar como con una parte para que no lo vean, pero... No, estaba por así. Ya sé, les voy a poner así. ¿Puedo escribir encima? Oh, por Dios, si puedo, ¿se ve? No. Sí, Si cambia de se color, ve. otra vez se vea más. Ah, sí, sí, Ah, sí. sí. Se apaga la luz. Es magia blanca esto. Si cambia de color. ¿Y cómo retrocedo ahora? Ah, mira, ahí está ahora. Ahí está. A ver, piensen. Ustedes lo van a responder solitos. ¿Qué podríamos ver en el frotis de sangre periférica en un paciente con deficiencia de hierro? Microcitosis, ¿no? Entonces, si normalmente el glóbulo rojo está de este tamaño, podríamos ver microcitosis, o sea, estaría pequeñito el glóbulo rojo respecto a otros, ¿no? Microcitosis. ¿Qué más podríamos ver?
Hipocromía. Podríamos ver hipocromía. Si normalmente se ve, por ejemplo, así, podríamos verlo hipocrómico, dale. ¿Qué más? Ok, eso es en el frotis de sangre periférica, está bien, eso es lo que veríamos. ¿Cómo estaría el ancho de distribución eritrocitaria en anemia ferropénica? Aumentado, porque como no hay de manera homogénea la cantidad de hierro en todos los proeritroblastos, la producción de eritrocitos de la forma de los eritrocitos es muy variada. Por lo tanto, el A de aumentado se relaciona con anisocitosis. Por lo tanto, oye, ¿por qué yo lo veo oscuro acá? Entonces, el paciente sí va a tener eritrocitos, pero van a estar así, miren. Mucha variación en el tamaño. Siempre es microcitosis, pero hay mucha variación en el tamaño. El ancho de distribución es aumentado. ¿Por qué? Porque hay proeritroblastos que sí tienen un poquito más de hierro que otros, unos no tienen, etc. El ancho de distribución está aumentado. ¿Cómo estaría el hierro sérico total? Por sentido común. Disminuido. ¿Cómo estarían las reservas de hierro como ferritina? Disminuido. ¿Cómo estaría la saturación de la transferrina? Disminuido. ¿Cómo estaría la capacidad total de fijación de hierro? ¿Por qué? Porque los espacios llenos están disminuidos. Los espacios llenos están disminuidos. Los espacios vacíos aumentan. Exactamente. Como quitas átomos de hierro de las transferrinas, pues obviamente se ve más aumentada la capacidad total de fijación de hierro. Pero hay algo muy interesante. El hígado, como mecanismo de respuesta o de compensación, ¿qué quiere? ¿Qué empieza a hacer? El hígado forma parte del sistema reticular macrófago endotelial, es decir, es un sitio donde se reserva hierro como ferritina o hemosiderina. Cuando el cuerpo carece de hierro sérico, hay una molécula que regula tanto la absorción como el hecho que se ceda hierro hacia la sangre. La hepsidina. ¿Cómo creen que esté la hepsidina en anemia ferropénica? Disminuida. Y además de que disminuye la hepsidina, el hígado empieza a producir un montón de transferrinas, muchas, como una manera desesperada, porque no sabe por qué no le llega el oxígeno al hígado. Y dice, mejor produzco muchas betaglobulinas que son transportadores y los espacios crece todavía más de lo que ya estaba de por sí en que se quitaron los... Entonces la capacidad total de fijación de hierro queda demasiado aumentada, es decir, hay tantas transferrinas nuevas que están vacías que la capacidad total de fijación queda demasiado grande, ¿sí? Crece. ¿Cómo creen que esté el receptor de transferrina en deficiencia de hierro? Se interpreta igual que la capacidad total de fijación de hierro. Aumentada, porque al no haber ocupamiento de los receptores por la transferrina, empiezan a sacar muchos, a producir demasiados y circulan en la sangre. Ok, ¿estuvo difícil el de hierro? No estuvo, ¿no? Ahora yo les pregunto, las talasemias, ¿dónde está el problema de las talasemias? En las cadenas de globina, ¿no? Entonces, a ver, piensen. ¿Qué esperarías encontrar en el frotis de sangre periférica de una talasemia? Microcitosis. ¿Qué más? Y igual hipocromia.
¿Puede haber o no hipocromía? Ok. ¿Cómo estaría el ancho de distribución eritrocitaria? Ahí estaría, lo más común es que esté normal el ancho de distribución. ¿Cómo estaría el número de glóbulos rojos? Es que acá es la parte curiosa de las talasemias, la parte curiosa. Aumenta. Pueden aumentar. Tejidos, ¿no? Donde está- Pueden aumentar efectivamente. Puede estar aumentado el número de glóbulos rojos, ¿sí? Y ahí va, el perfil de hierro. ¿Cómo estaría el hierro sérico total? ¿Bajo, normal o aumentado? Pero piensen. No sé si no. Hierro sérico no, hierro sérico total. Normal. A ver, levante su mano que cree que normal. Levante su pie el que cree que está bajo. Levante su cabello el que crea que está alto. Pues nadie contestó nada. ¿Cuál es el problema en las talasemias? ¿Es el hierro? No. Por lo tanto, el hierro sérico total estaría normal. ¿Cómo estarían las reservas de hierro? Aumentado. ¿El problema dónde está? En las cadenas de globina. ¿Cómo estarían las reservas de hierro? Normales. ¿Cómo estaría la saturación de la transferrina? ¿Dónde está el problema? En las cadenas de globina. Por lo tanto, lo más probable es que esté normal. ¿Cómo estaría la capacidad total de fijación de hierro? Normal. ¿Cómo estaría el receptor de transferrina? Normal. Estaría normal el perfil de hierro en las talasemias. Ahora, aquí hay una parte muy interesante porque el gran diferencial de la anemia ferropénica es la anemia de la enfermedad crónica. Ese 25% de veces que se presenta como anemia microcítica. Entonces, ustedes lo van a deducir. ¿Cómo estaría en el frotis de sangre periférica una anemia de enfermedad crónica? Pues con microcitosis, porque si ya estamos diciendo que está dentro de la anemia microcítica. Ok, en realidad lo que nos va a servir es el perfil de hierro. ¿Cómo estaría el hierro sérico total? ¿Normal, bajo o alto? Normal. Estaría normal. Miren, ¿quién me puede decir cuál es la fisiopatología principal de la anemia de enfermedad crónica? Lo dije hace 2 clases. Es por la interleucina 1 que inhibe la formación de eritropoyetina, algo así. Está bien, o sea, está También bien. por la interleucina 1 hace que se forme interferón gamma, y creo que el interferón gamma es el que hace que se inhiba la eritropoyetina. Está bien, está muy bien. Miren, la fisiopatología de varias de las anemias de enfermedad crónica es que cuando yo digo anemia de enfermedad crónica hace alusión a las anemias que suceden en varias enfermedades que tienen en común la cronicidad y o inflamación crónica. El proceso inflamatorio se caracteriza por tener liberación de sustancias como interleucina 1, factor de necrosis tumoral, entre otros. Y algo muy característico es que en la anemia de enfermedad crónica se libera mucho epsilina. ¿Y qué pasaba cuando tienes mucho epsilina? Bloqueas que se absorba hierro y también evitas que se ceda el hierro de los sitios de reserva. O sea, aunque haya la necesidad, no lo cede, no lo saca de las reservas. Piensen lo que acabo de decir. ¿Cómo estaría el hierro sérico total? El que está en la sangre. Ok, puede estar bajo o normal, dependiendo del momento en que encuentres a ese paciente con anemia de enfermedad crónica. Por lo tanto, la verdad no nos va a servir mucho de forma decisiva. Siguiente, ¿cómo estarían las reservas de hierro
en anemia de enfermedad crónica, la ferritina? Lo más habitual es que estén altas, porque lo que no pasa es que no permite que el hierro el hierro de reserva salga hacia la sangre. Por lo tanto, alto. Ok, piensen esto. La saturación de transferrina, ¿cómo podría estar? Piensen. Puede estar baja o normal, dependiendo en qué momento encuentres esa enfermedad, ¿sí? Con qué severidad encuentres esa enfermedad. Lo que quiero dar a entender es que el hierro que esté en el plasma sí puede estar bajo en algún punto de la anemia de enfermedad crónica, o puede estar normal, ¿sí? Pero las reservas de hierro van a estar elevadas porque no permite que salga el hierro de las reservas. Este que voy a mencionar es la decisiva, la más decisiva de todo el perfil de hierro para diferenciar anemia ferropénica de anemia por enfermedad crónica. ¿Cómo va a estar la capacidad total de fijación de hierro? ¿Normal, baja o alta? ¿Cómo va a estar alta? Normal, sería normal. Alta es en hierro, deficiencia de hierro. Sí, normal. ¿Normal o Disminuye. normal? Normal. ¿Por qué? Pero quiero que me digan por qué normal. Quiero que lo digan. ¿Qué es lo que hacía que en deficiencia de hierro la capacidad total de fijación esté muy aumentada? Porque no llegaba lo suficiente al hígado, ¿no? Ajá, el hígado producía demasiado. Sería muchas transferencias. Exacto. Por eso la explicación de que la capacidad total de fijación de hierro crezca mucho en deficiencia de hierro es justamente eso, que el hígado tiene una disminución en su oxigenación. Como hay una disminución de su oxigenación, la respuesta del hígado es ya no producir más hepcidina. Pero al no producir más hepcidina, otro mecanismo al mismo tiempo que se interpreta por que no hay hierro es producir más transportadores. No sabe qué está pasando el hígado, así que el hígado dice, pues ¿sabes qué? Más transportadores. Eso es a la par de que deja de producir hepcidina. Por lo tanto, al haber demasiados transportadores, hay más espacios vacíos, por lo tanto la capacidad potencial de que se llenen aumenta. Pero eso no pasa en la anemia de enfermedad crónica, porque hay mucha hepcidina. Muchísima, que es un portero que evita que pueda tanto absorberse el hierro del intestino, tanto ceder hierro de las reservas. Por lo tanto, el hígado, al tener mucha hepcidina, no logra percibir que le hace falta hierro en sí mismo. Ya no produce ese exceso de transferrinas. Por lo tanto, no crece la capacidad total de fijación de hierro, se queda intacta. Ok, ¿y cómo están los receptores de transferrina? Creo que es fácil, lo resumo en que se interpreta igual que están normales. Y ya estuvo. Solo quedan dos y están fáciles. Las anemias sideroblásticas. ¿Alguien sabe qué significa sidero? Yo leí que es cuando el hierro se queda como que alrededor del eritrocito y forma como una linfa. Ajá, porque como no, la protoporfirina no se puede, o sea, no está bien y no se puede unir al hierro, pues no se utiliza y se queda precipita o así. Sí. ¿Tienes mis audios? ¿Qué? Es que eso lo explico en mis clases. ¿Lo leíste en algún lado? ¡Qué padre! Sí, en el Excelente. no en el farre. Qué bueno. Es que sí, yo lo explico. Entonces hay los estudiantes de cuarto a veces pasan los audios de mis clases. Y lo cual está bien, la verdad. Si es así, qué bueno. Y si lo leíste todavía mejor, porque normalmente no siempre lo explican muy bien. Pero efectivamente, la anemia sideroblástica, ¿se acuerdan que les dije que el problema era en la producción de la protoporfirina 9? Tanto en la intoxicación por plomo como en la anemia sideroblástica. Solo que para fines de practicidad y no de memorizar,
¿Se acuerdan que estaba el proeritroblasto y la mitocondria donde sucedían varios cambios en las proteínas hasta que se formaba la protoporfirina 9, que por la ferroquelatasa se une a los átomos de hierro y forma el hemo? Pues resulta que la intoxicación de plomo atonta algunas enzimas de todo ese proceso, la intoxicación por plomo, y también la anemia sideroblástica atonta algunas enzimas. Por lo tanto, al no formarse la protoporfirina 9, nunca se une al átomo de hierro. ¿Y el hierro dónde queda? ¿Dónde queda? ¿En qué organelo? Se queda atrapado en la mitocondria. Nunca sale de la mitocondria como grupo M. Nunca. Y por lo tanto, tiene, como dijo Leslie, de forma característica, cuando tiñen a esos eritrocitos, pueden verse estructuras así, llenas de hierro. Y se forma un círculo, un anillo. Eso se llama anillo sideroblástico. ¿Sí? Anillo sideroblástico, que es característico de la anemia sideroblástica. En la intoxicación por plomo pasa lo mismo, pero en un grado inferior. No todas las mitocondrias quedan cargadas de hierro, algunas. Por lo tanto, lo característico de la intoxicación por plomo es algo que se llama punteado basófilo. Quedan algunos puntitos, ¿vale? Y de forma característica, los pacientes con... ¿Qué es sidero? Díganme otra palabra que use la palabra sidero. Siderúrgica. ¿Qué significa siderúrgica entonces? Usen su imaginación. Acúmulo de metal. El paciente sí absorbe hierro. El hígado puede percibir que hace falta hierro y favorece su absorción y lo que tú quieras. Pero ese hierro, no todo el hierro se convierta en, de hecho la minoría se convierta en. Pero cuando tú mides el hierro sérico total, ¿cómo creen que esté? ¿Normal, bajo o alto en la anemia sideroblástica? Hierro sérico total en un paciente que está acumulando hierro en sus mitocondrias y que el hígado piensa que le falta y no, tiende a estar muy elevado el hierro sérico total, porque yo les dije, el hierro sérico total es la medición de todo el hierro, y como en la anemia sideroblástica el hígado tiende a favorecer que siga absorbiéndose hierro, en realidad tiende a cargarse mucho. Estas células quedan muy cargadas de hierro, no de hemoglobina, hierro. Por eso dije hierro sérico total, ¿sí? ¿Cómo creen que estén las reservas? ¿Normal, bajo o alto? Normal. Puede estar normal o puede estar bajo, pero X no es decisiva. Saturación de transferrina igual, normal o X. Capacidad total de fijación de hierro igual X. Y ¿cómo se llama? ¿Qué más? Y los receptores de transferrina. Entonces nada más los decisivos vamos a ver. De hierro, deficiencia de hierro, las reservas muy bajas, la capacidad total de fijación alta, receptor alto. La anemia de la enfermedad crónica, las reservas normales o altas, por lo que explicamos que no permite que se ceda el hierro de la reserva, por lo tanto puede estar incluso alto. Pero lo que jamás va a presentar, jamás por su fisiopatología, es incremento de la capacidad total de fijación de hierro. Eso jamás va a pasar, porque el hígado no está cediendo más transferrinas a diferencia de la deficiencia de hierro, ¿sí? Y obviamente se interpreta igualito que la capacidad total de fijación de hierro. ¿Cómo determinar las talasemias? Las talasemias va a estar normal todo el perfil de hierro, todo, porque el problema no tiene nada que ver con el hierro, sino con las cadenas de globina. De hecho, para diagnosticarlas es diferente. ¿Qué se hace para diagnosticar las talasemias? ¿Cuál es el problema en las talasemias? Las cadenas de globina. ¿Y cómo se llama el estudio para medir las proteínas? Se pide
Ajá, pero ¿cómo se llama el estudio para poder estudiarlas? Sí, sí está bien, o sea, efectivamente es medir los niveles de hemoglobina, alfa y etcétera, las cadenas. Pero ¿cómo se mide las proteínas? Se llama el estudio electroforesis. Electroforesis. Específicamente se llama electroforesis de hemoglobina. ¿Qué quiere decir así traducido en español? Cuando ustedes escuchan electroforesis, quiere decir determinar los tipos de cadenas de proteínas que hay o de aminoácidos. Eso, electroforesis eso hace, separar. Entonces hacen electroforesis de hemoglobinas, que agarran un chingo de glóbulos rojos. Bueno, vamos a hacer la electroforesis. Y ven, descomponen la hemoglobina en específico y buscan qué cadenas tienen determinadas, ¿sí? Y así pueden saber si hay falta de alguna cadena, etc. Y por último, la intoxicación por plomo y la anemia sideroblástica. ¿Qué es lo decisivo? Que una te va a tener el anillo sideroblástico, ¿sí? Y la intoxicación por plomo, que no es tan severa, el acúmulo, va a tener algunos puntitos, punteado basófilo. Miren, acá hay una cosa que no mencioné, las talasemias. ¿Se acuerdan que yo les dije? Las talasemias son las anemias microcíticas que son más microcíticas. Son las que te tienden a hacer una microcitosis más importante y profunda que las demás, aunque no es la causa más común. ¿En qué paciente, en qué áreas del planeta es más común? En el mar Mediterráneo, ¿vale? Por eso se llaman talazo, talasés mar, porque ahí se describió. Y vean por qué no se puede incluir la disminución del número de glóbulos rojos en la definición de anemia, porque vean esto de las talasemias. Número de ¿qué? Glóbulos rojos puede estar aumentado, ¿sí? Aumentado. Y nada más. Por favor, presten atención al hierro sérico total y vean la intoxicación por plomo y vean sideroblástica. ¿Qué ven en el hierro sérico total? Puede estar aumentado. ¿Y por qué puede estar aumentado? Por lo que les expliqué hace rato. Porque tú estás midiendo el hierro sérico. El hierro sérico. No estás midiendo solo hemoglobina, sino todo el hierro que hay. Entonces puede estar incluso incrementado. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Realmente nos falta un poco.